Es que hermano, nos tengo que... Prepárense que el otro domingo va a estar el hermano Difonso aquí. Muy bien, hermanos, estamos hablando en cuanto a la evidencia cristiana y hablábamos en cuanto a la Biblia, hermanos. La importancia que hay en que conozcamos la historia de la Biblia, siendo que es la que nos da nuestra verdad. Es muy importante ello. Estamos luchando, decíamos, ya no es contra el mundo religioso solamente, sino que estamos luchando contra algo más fuerte que está aumentando cada vez más. Y esto que es fuerte, hermanos, es el mundo en cuanto al ateísmo, ¿verdad? Aquel escepticismo, el agnosticismo, o sea, todas estas tismos que hay, ¿verdad? En cuanto no creen en Dios y están enseñando a cada vez a la humanidad que no existe Dios, ¿verdad? Y nuestros hijos están creciendo en un ambiente donde se les está enseñando esta evolución, estas ideas de hombres, esta llamada ciencia, pero no la ciencia de Dios, sino la ciencia del hombre, el conocimiento del hombre. Y una gran necesidad que usted y yo conozcamos la Biblia, no solamente que no la memoricemos, hermanos, sino que también hay que conocer la historia de la Biblia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que mostrar por qué tenemos esta gran fe. Hablábamos en cuanto la escritura misma nos enseña de los escritores, ¿verdad? La historia misma nos habla de cómo es que Jehová hablaba, mirábamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde dice que antes hablaban los profetas en diferentes maneras, pero ahora nos habla por medio de Jesucristo. Y la razón que nos habla por medio de Jesucristo, hermanos, es que Jesucristo también dejó de encargar a los apóstoles. Recuerda Juan capítulo 14, 15, 16, en el cual vendría el Consolador, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para terminar lo perfecto que es la Biblia, es lo que estamos estudiando. Decíamos claramente que la Biblia misma instruye en cuanto Jehová mismo instruía, por ejemplo, a Moisés y le decía, escribe esto. O sea, esto no era de que Moisés se sentó y se puso a pensar y dijo que vamos a ver. No, esto era lo mismo, hermanos. Vemos cómo habla con Josué, vemos cómo Jeremías le dice que sea, vemos cómo estos profetas también anunciaron lo que ya estaba escrito, aún el mismo Cristo, el 24, vemos cómo él dice, ¿verdad? Y lo que se escribió antes por Moisés, ¿habló de quién? De mí, dice Cristo. Entonces, la misma Biblia afirma de que es verdadera, hermanos. Y decíamos cómo es de que el hombre cada vez más, por los siglos, ha tratado de destruir la Biblia. Mas, sin embargo, podemos ver que lo ha logrado, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿Ha logrado destruir la Biblia el rey? No. No, ¿verdad? No lo ha logrado. Vimos algunos pasajes como nos hablan las crónicas, ¿verdad? Aquellos reyes que quemaban las arcas. ¿Pero qué decía Dios en los profetas? Agarra otra y escribe. Vimos cómo en siglos más adelante, y lo vamos a ver por la historia, ¿verdad?, de la Biblia, hubieron aquellos hombres que juntaron las Biblias en sí, o sea, los libros ya, y los quemaban, pero es lo que tenemos en la mano. La palabra de Dios no puede ser destruida, hermano. Y la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros cómo mostrar que es verdadera, ¿verdad? Entonces, parte de ello, estuvimos viendo, voy a poner esto porque ya estoy la semana pasada, estuvimos viendo, ¿verdad?, en cuanto al cántico de Deuteronomio, el cántico de Moisés, vimos pasajes que apoyan, ¿verdad?, lo que la Biblia nos dice en cuanto a la escritura. Vimos la revelación divina por medio de algunos escritores y algunos hechos, y decíamos que hay visionarios, Josefo, y hay otros que son conocidos como los padres apostólicos, que los vamos a ver, que son los que anduvieron desde el primer siglo. Hay escritos no inspirados por Dios, pero escritos de ellos que afirman lo que la escritura dice, ¿verdad? Estuvieron con la iglesia en el primer siglo. Ahora, vamos a continuar más adelante y podemos ver, hermanos y amigos, que la Biblia es un libro muy antiguo,
pero de ningún modo el más antiguo del mundo. Hay que entender eso. O sea, esto nos ayuda a respaldar algo, que la escritura existía, es lo que nos da. La escritura existía. Los ejemplos conocidos de las primeras escrituras nos llevan a la antigua tierra de Egipto, donde han encontrado inscripciones que datan desde 4000 a 5000 antes de Cristo, hermano. En Babilonia, las inscripciones existen desde el rey Sargón I, quien vivió por el año 2530 antes de Cristo. Las primeras inscripciones en Egipto y Babilonia fueron sobre piedra, y es lo que vamos a ver ahorita, material, ¿verdad? Material en cuanto fueron estas escrituras. O sea, no siempre estas escrituras fueron en papel, como lo conocemos ahorita nosotros, ¿verdad? El papel. Sino que vinieron a ser en diferentes maneras, diferentes materiales. Podemos ver que esto concuerda con la narración bíblica. Pues el primer material para la escritura, el hermano de la Biblia, es piedra. Y ahí en Éxodo, capítulo 31, estamos hablando de los escritos que encontraron en Babilonia, en Egipto, antes de los escritos, ¿verdad? Más adelante, cuando se escribieron para la Biblia, también son escritos que se encontraron en piedra, ¿no? Es lo que estamos viendo para ver este material. Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Qué dice? Y vio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ok, aquí vemos, ¿verdad? Recuerdan que decíamos que la ciencia y la Biblia van de la mano. Ciencia lo que quiere decir es conocimiento, recuerden. Pero claramente la ciencia nueva ahorita es el conocimiento de Dios. ¿Es el conocimiento de quién? Conocimiento humano. Pero esto solamente para comprobar, hermanos, que la ciencia, lo que es la ciencia correcta, la ciencia de Dios y la Biblia van de la mano. Porque aquí nos enseña que la materia en cual las escrituras fueron escritas. Ahora, nos enseña desde el principio. Génesis capítulo 1 nos dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, nos da un por paso, nos crió, ¿verdad? Y al último nos da como crió al hombre, dice, el hombre lo hizo, el polvo de la tierra, ¿verdad? Y Dios fue el que le dio aliento de vida. Entonces vemos esto que nos enseña. Ahora, Romanos capítulo 1 nos habla que, en cuanto, vamos a ir a Romanos capítulo 1, dice Romanos capítulo 1, y dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, ¿de quién? De Dios. De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde ¿qué? La creación del mundo. Entonces, lo que estamos diciendo, hermanos, que la misma Biblia nos revela que la Biblia nos da esa ciencia por Dios, ¿verdad? Desde la creación del mundo. Entonces, vemos claramente, ahora cuando estamos hablando de la Biblia, que la Biblia nos dice la materia en la cual fue hecha. Ahora la materia era usada en Babilonia, era usada en Egipto. Otros pasajes que podemos ver ahí mismo, Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 1. Y sería bueno que subrayara estos pasajes, hermanos, porque estos son los que le van a ayudar a usted para que la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Para mostrar que la Biblia y la ciencia, o sea, el conocimiento de Dios, van de la mano. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de ¿qué? Ahí está, a ver, alízate 2 tablas de piedra como las cuales, como las primeras. Recuerda que las primeras, ¿qué había pasado con las primeras piedras?
Moisés la rompió. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Nomás en lo que se subió Moisés, ¿verdad? A hablar con Dios, ya el pueblo se había revelado. Entonces, ok, ahí es donde vemos, ¿la palabra de Dios puede ser destruida? No. Moisés que se quebraron las piedras, ¿verdad? Pero ¿qué le está diciendo Jehová aquí? Ok, alízate los tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, ¿qué le está diciendo Dios aquí? Pongamos atención a este pasaje que le está diciendo aquí. Que se puede quebrar cualquier materia, ¿verdad? Pero su palabra no se va a quebrar. ¿Mande? Vuelven a existir, están otra vez igual. Vuelve a existir. Vuelve a existir. Entonces, esos son los puntos que vamos viendo. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 27. Versículos 2 y 3. Dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, levantarás ¿qué? Piedras grandes y las revocarás con cal. Y luego dice el versículo 3, y escribirás en ellas, ¿qué cosa? Todas las palabras de esta ley, las palabras de quién? De Dios. Escribirás sobre ella todas las palabras de esta ley. Entonces, aquí vamos otra vez a otro pasaje que nos dice la materia que se escribió, ¿verdad? La materia que escribió Josué, capítulo 8. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte. Ok, 32. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. Edifiqué un altar de piedra entera, sobre las cuales se lanzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Aquí estamos. Ahora, usted ya tenía las originales, ¿verdad? Ahora aquí vemos a Josué. Y ahora Josué, ¿qué hizo? ¿Escribió qué? Sí, pero dice ahí que escribió qué. Una copia. O sea, aquí lo que quiero que miremos, hermanos, que se va transmitiendo, ¿verdad? Se va duplicando. Se va transmitiendo, ¿verdad? O sea, para entender cómo es que ahora tenemos nosotros esto que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí ahora a Josué, se le hizo el altar para el sacrificio a Dios, pero también dice, escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. ¿Ok? Conociendo un poco más de la historia, hermanos, pues vamos a ver un poco de historia, ¿verdad?, en cuanto a ello. Los países de Asiria y Babilonia, hermanos, el material de la escritura predominante era el barro, ¿ok? Piedra, barro. En esta zona se han desenterrado enormes bibliotecas de tablas de barro. Este material de barro es el que se menciona también allí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 4. Si van a Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Le dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe, eso es barro, adobe, dice, y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. O sea, lo que estamos viendo, hermanos, que este mandato de Dios, diciendo, no solamente fue en piedras, sino que estamos viendo que Dios continúa hablando, ¿con quién? Con sus siervos, ¿verdad? Para continuar lo que Dios está mandando que quedara en nuestras escrituras. También vemos
claramente que las tablas de madera se usaban muy generalmente por los antiguos, por la escritura. Por eso les decíamos que es muy importante que si ustedes pueden, y ahora ya lo pusieron, el hermano Ricardo trajo unas copias que están ahí atrás, no sé si alguien ha puesto atención. En Washington pusieron el Museo de la Biblia, hermanos. El Museo de la Biblia. Y esto es algo muy bonito en que usted y yo podemos ahora tener la oportunidad de ir y físicamente, ¿verdad?, ver estas cosas que estamos hablando, que se están diciendo aquí. Porque ahí nos enseña, en ese museo, tienen claramente lo que han encontrado, fragmentos, ¿verdad?, escrituras completas, rollos. Y esto, hermanos, les digo, solamente nos va a ayudar para aumentar nuestra fe. Y les decía yo la vez pasada de que su servidor, ¿verdad?, y algunos otros hermanos, cuando estábamos en la escuela de predicación, tuvimos la oportunidad de ir. El hermano Pedro Rodríguez, ¿verdad?, nos llevó a una exposición que se hizo de la Biblia. Tuvimos la oportunidad de ir y ver fragmentos escritos por los profetas. Los rollos de Isaías, ¿no? ¿Se imaginan? Los rollos del Mar Muerto. Ver las escrituras ahí, claramente no puede tocar, no puede tomar fotos ni nada, las tienen bajo luz, por protección de que no se vayan a dañar. Cómo se fueron pasando de ciertas pieles, y ahorita vamos a ver ciertas pieles, ciertos materiales en cuanto a papiro, hasta llegar hasta los libros, hasta los libros, primeros libros, Biblias que estaban completas, ¿verdad? Entonces, al ver usted todas estas cosas, hermanos, usted puede entender que lo que tenemos frente a nosotros es verdadero. Si tenemos una gran fe ahorita, y usted escudriña realmente y busca la historia de la Biblia, eso le va a ayudar solamente para aumentar más su fe. Más su fe. Ahora, no solamente tienen ahí, por ejemplo, los rollos o fragmentos de la Biblia, sino que tienen algunos otros materiales, hermanos, originales, en cuanto habla la Biblia. Usted recuerda el pasaje donde dice Cristo, ¿verdad?, a los fariseos, sepulcros blanqueados. Bueno, yo digo sepulcros blanqueados. Ok, pues tenía una idea, ¿verdad? Pues en este museo tienen sepulcros blanqueados, hermanos. Cuando usted los mira físicamente, usted ahí tienen el punto, ¿verdad?, donde está Cristo de sepulcros blanqueados. Usted entiende por qué dice Cristo sepulcros blanqueados. Que por dentro son huesos, dice, ¿verdad? Entonces, dice usted, ¿por qué de verdad sepulcros blanqueados? Bueno, estos sepulcros, este material, hermanos, en los cuales se usaba para poner a los muertos, era blanco. Era blanco, completamente blanco, hermano, este material. Entonces, cuando usted el pasaje, ya lo entiende más. Porque dice, por fuera son ¿qué? Cuando dice sepulcro blanqueado por fuera, quiere decir que por fuera se cree muy puros. Muy puros. Y por dentro son huesos, ¿verdad?, muertos. Entonces usted mira este sepulcro, lo mira, ese sepulcro blanco, y usted, ok. Cuando habla que la mujer, el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice que la mujer la debe de tratar como ¿qué? Con un vaso más frágil. Hermano, ahí tienen los vasos del tiempo. Y entiende por qué decía el vaso más frágil. El vaso, hermano, lo tienen el vaso de vidrio, hay vasos, o sea, las vajillas, y ese vaso no lo puede tocar porque es tan frágil que si usted lo agarra y le aplasta tantito de vaso, hermanos, el vaso se quiebra. Y estas son cosas de antigüedad, hermanos, que se fueron hallando, ¿verdad?, cuando las excavaciones de los arquitectos y todo eso. Entonces, usted mira este vaso, usted mira este material, y dice, ok, ahora ya entiendo más lo que Pedro dice. Sepulcro, que tienes que tratar a la mujer como vaso más frágil, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es de que es bueno que nosotros como cristianos tengamos el conocimiento de estas cosas. ¿Por qué? Porque si la prepara
para demostrar, según en su creencia, que no hay Dios, que no es necesario que el cristiano se prepare bien para mostrar que sí existe Dios, que la palabra es verdadera. Pero cuando vienen y nos quieren probar, bueno, ¿y cómo sabes tú que esa Biblia es verdadera? Nos quedamos a veces, lo único que nos sabe es porque yo creo, porque tengo fe. No, nadie le dice que cree, no tiene fe, pero no sería bueno dar una prueba, hermano, de por qué creemos en ello, ¿verdad? Entonces decía, si saben, miren, el papelito hermano Ricardo trajo, allá están atrás. Y si tienen la oportunidad de algún día, aquellos que les gusta viajar, hacer este viaje, es un viaje que, créanme, va a valer la pena. Porque más cerquita no lo pudieron ver esto, aquí en Estados Unidos mismo. ¿Me entiendes? O si tienen la oportunidad de hacerlo. Y ahí usted va a ver lo que es las tablas, ¿verdad? Va a ver escrituras en piedra, va a haber escrituras en barro, va a haber escrituras en madera. Usted literalmente va a ver estas escrituras. ¿Okay? También, por ciento de años, hermanos, los cueros y pieles de animales tuvieron un papel importante en la historia de la Biblia. Cuando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le pide que se le envíen los pergaminos, es probable que se esté refiriendo a las porciones del Antiguo Testamento que fueron escritas claramente en pergaminos, ¿verdad? Allí en la segunda carta a Timoteo, si alguien lo tiene, puede leerlo. Se está despidiendo claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 13? Cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahí está, ¿verdad? Mayormente los pergaminos. Estamos hablando ya de escrituras, ya en piedra, ya no en adobe, ya no en madera, ahora son escrituras en piel de animal. Cuando hablamos del plan divino de Dios, hermanos, cuando dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, que Dios había establecido un plan desde antes de la creación del mundo, esto es lo que está hablando. Este es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo aquí es para llegar a quién. Pueblo. Claramente a Cristo, pero ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo que sería llevado hacia dónde. ¿Hacia dónde vamos nosotros, hermanos? A la muerte. Hacia la eternidad. Porque aún, fíjense, ¿qué dice en Apocalipsis, verdad? Aún en la relación que se le hace a Juan, dice que al final, cuando las trompetas suenen, serán abiertos, ¿qué? Libros. El himno 70, ¿qué dice? Cuando la trompeta suene, mi nombre, ¿qué dice? A mi nombre yo feliz responderé. Entonces, vemos un plan divino de Dios para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad, hermano. Ese es el plan divino de Dios. Eso es lo que está luchando el hombre que no cree en Dios. Es lo que está usando Satanás para el hombre que no cree en Dios. ¿Para qué? Para cuando venga Dios, cuando venga Cristo por segunda vez y Satanás sea echado al lago que arde con fuego y azufre, Satanás no se quiere ir solo. Satanás se lo quiere llevar a usted, me quiere llevar a mí, quiere llevar a todo lo que pueda, hermanos. Entonces, es importante estas cosas. A veces estas cosas no se dan mucho en cuanto a estudios en las congregaciones, porque sí es cansado, es mucha información, pero es necesario. Es información necesaria. Sí, predicamos la Biblia, predicamos, pero necesitamos conocer. Conocer también esta clase de historia para defender. ¿Okay? El importante papel
que juega el cuero en el Antiguo Testamento, lo juega el papiro en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Alrededor del primero y segundo siglo, hermanos, de la era cristiana, el rollo de papiro comenzó a dar lugar a lo que conocemos como códice de papiro. Un códice de papiro manuscrito es simplemente lo que hoy conocemos como libro. Eso es lo que es. Antes se hacían los rollos, después de los rollos se fueron haciendo lo que vemos aquí, los códices. Los códices eran solamente los pedazos, ¿verdad? Haz de cuenta que agarra una hoja esta. Ese era un códice. Era lo que pasaban en las congregaciones. Eran copias de ¿qué? Copias de copias, ¿verdad? Copias de original. Que hacían copias de copias. Es lo que tenemos ahora, las copias de ¿qué? De copias de lo original, de los escritos originales. Entonces, el códice, hermanos, era lo que se pasaba en las cartas, no eran ya los rollos, eran los pedazos de los códices de estos manuscritos. El códice o la forma del libro tiene distintas ventajas sobre el rollo. Puede ser llevado y usado para consulta rápida y podría contener más escritura que un rollo de tamaño mediano. Por esta razón, los cristianos primitivos preferían la forma de códice en vez de rollo para copiar y hacer circular las escrituras del Nuevo Testamento. Porque era más fácil llevar fragmentos, ¿verdad? Lo que las hojas, los pedazos, que llevar todos los rollos completos. Entonces, eso es lo que es un códice. Pregunta. ¿Podríamos ser nosotros ya? No. Créanme que antes de estudiar yo todo esto, yo no tenía ni idea de eso. Para ser sincero. Yo no tenía ni idea. Yo nomás miraba que se escribió en tablas, ¿verdad? La ley. Pero yo no ponía mucha atención, ¿verdad? Cuando dice piedra, cuando dice de adobe, cuando dice huevo, cuando dice de los pergaminos, no ponía atención. Y estos pequeños detalles son los que Dios nos ha dado en la Escritura para defender la verdad. Cuando dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, están siempre preparados. ¿De qué estaría hablando Pedro? Claramente el contexto de ahí es algo diferente, ¿verdad? Pero están siempre preparados, ¿qué quiere decir? Somos llenos de conocimiento Llenos de conocimiento, porque ahí dice, están siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa ante todo aquel que demande ¿qué cosa? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto es parte de ello, hermanos. Esto es parte de ello. Y lo estamos viendo que no es nada algo que está haciendo por el hombre. Lo estamos viendo ¿dónde? En la Biblia, ¿verdad? Lo estamos viendo en la Biblia. Estamos viendo a Moisés, a Josué en cuanto a esto. Estamos viendo a Ezequiel. Estamos viendo ya hablando a Pablo con Timoteo en cuanto a estas pieles. Estamos viendo cómo la iglesia del primer siglo empezó a trabajar con los códices. Entonces, esto es lo que necesitamos conocer nosotros para mostrar que la palabra de Dios no puede ser destruida. Continuamente me va a oír decir esto, porque esto es lo que tiene que tener usted en mente. La palabra de Dios no puede ser destruida. No puede ser destruida. Continuamos. Yo sé que quieren escribir todo esto, hermanos, pero les decía, cuando terminamos los estudios yo tengo los PowerPoints, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero necesitan recordarme, porque a veces sí tengo muchas cosas. Recuerden. ¿Okay? La vitela, hermanos. La vitela es, se me pasó una E, ¿verdad? La vitela es cuero de becerro y antílopes, es lo que es vitela. Cuero de becerro y antílopes. La vitela se hizo conocida como material de escritura debido a los esfuerzos del rey Eumenes II en el 197 al 158 a.C. Conocer algo sobre la vitela y su lugar en la historia de la escritura es muy importante, hermanos y amigos, pues esta fue el material usado durante más de 1000 años para hacer copias del Nuevo Testamento. Ese es el material que se usó. La vitela. Ese es el material que iba también alrededor. Entonces, hemos hablado primeramente de qué material. Segundo, ¿de qué material?
Madera. Adobe. Tercero, ¿de qué material? Madera. Cuarto, ¿de qué material? Quinto, ¿de qué material? Cuero, ¿verdad? Vitela, que es cuero. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que la palabra de Dios se fue transmitiendo. Ahora entendemos lo que Hebreo dice. Lo que Hebreos dice en Hebreos 1 y 2. Porque le hablaba a los hombres en diferentes maneras. Ahora nos habla por su Hijo Jesucristo. Pero aquí nos está diciendo que literalmente Cristo nos habla. O sea, así como les estoy hablando a ustedes. No, ¿verdad? Nos está hablando ahí que Dios usó el medio, ¿para qué? Ahí está. Para hablar a un ser humano. Y para que su palabra quedara completamente ya terminada. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos? Estamos viendo algo muy importante en toda esta clase. Por eso es muy necesario nosotros escudriñar las escrituras y empaparnos diariamente para tener el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos demanda nuestro Padre Celestial. Por otro lado, por más que el hombre quiera destruir la palabra de Dios, nunca el hombre va a poder contra Dios. Exacto. Se podrá destruir las piedras, los rollos, la Biblia que tenemos, pero queda en nosotros. Por eso es necesario el conocimiento para que la palabra continúe. Sí. La palabra de Dios no puede ser destruida. Y cuando estoy hablando de la palabra de Dios no puede ser destruida, no estoy hablando de esto. No estoy hablando del material. O sea, el material claramente, si usted lo avienta este libro a la lumbre, pues se va a quemar, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es, lo que está diciendo exactamente el hermano, ¿verdad? Cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, por más que quieran destruir este material, la palabra de Dios jamás podrá ser destruida. Y Dios va a buscar la manera de que su palabra siga adelante, hermanos. Dios va a buscar la manera de que siga adelante. La providencia de Dios va a seguir. Entonces, gracias, hermano. Muy bueno. Punto. ¿Alguien más, hermano? Créanme que son cosas que son fragmentos. Hay libros, ¿verdad? Por ejemplo, el libro del hermano Lightwood, cómo nos llegó la Biblia. Hay mucha información, hermano. Hay mucha información. Si usted lo quiere buscar, cómo nos llegó la Biblia por el hermano Lightwood, usted lo puede encontrar. Si usted quiere seguir escudriñando sobre esto, ¿verdad? No solamente está en inglés, está en español también. Está en español, usted puede encontrar este material. Así, hermanos y amigos, es como la gran mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento se conservan hoy, escritos en el hermoso y durable material de Vitela. Esta es información que nos deja saber que el control de todo lo tiene Dios y de que tenemos la manera de probarlo. O sea, el control lo tiene Dios, no lo tiene el hombre. Pero usted y yo tenemos un gran compromiso con la iglesia. Y el compromiso como iglesia es, primeramente, como dice el hermano Juan, nosotros mismos prepararnos, estudiar. Porque, ¿qué es lo que le dice Pablo a la iglesia en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58? ¿Qué le dice? Y ese es el pasaje de memoria. ¿Estás preparado? Bueno, dice... A ver, léalo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y qué. Constantes. ¿Haciendo qué? Creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Hermanos, eso que estamos viendo aquí solamente para ayudarnos en qué? En nuestro crecimiento espiritual. En nuestro crecimiento en la obra de Dios. Ahora, como les decía, estos son parte solamente de la historia, hermanos. Hay bastante historia que respalda la Biblia. Hay bastante.
bastantes libros, especialmente, y vamos a ver y conocer en cuanto a los conocidos como padres apostólicos, así les pusieron, pero es porque anduvieron en la iglesia del primer siglo, que ellos mismos tienen escritos que respaldan todo lo que la Biblia dice. O sea, hay mucho de dónde ver, pero Dios nos lo da todo, ¿verdad? Esto no es el hombre, es Dios. Es Dios. Es Dios. Próximo domingo en la tarde vamos a estudiar un poco en cuanto a los manuscritos, hermanos. Los manuscritos. ¿Quién sabe dónde están los manuscritos más antiguos? Pero que sabe, no de adivinar. ¿Quién sabe dónde están los manuscritos más antiguos y cuáles son los manuscritos más antiguos? ¿Ve cómo es importante? Están los manuscritos más antiguos que se han encontrado, hermanos. Son 3. Y ahí hay más, ¿verdad? Que siguieron que son copias de manuscritos. Pero hay 3 manuscritos más antiguos. Todavía están en existencia. Venga el próximo domingo, lo vamos a ver. El próximo domingo vamos a ver cuáles son los manuscritos más antiguos y vamos a ver dónde están. Todavía existen. Todavía los tienen. Ahí en el Museo de la Biblia. Ahí en la primera de Pedro, hermano. Ajá. A 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, dice el 23, diciendo no es simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya en el tercero, toda la gloria obra como flor de hierba, la hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está, ¿verdad? Versículo 25. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es lo que estamos hablando. Entonces, la palabra de Dios jamás podrá ser destruida. Nomás ahí, una más, ahí en Isaías 40, 21. No ha salido, no